Buenas noches a todos, autoridades, profesores, estudiantes, señoras y señores. Bienvenido, señor Alberto Núñez Feijóo. Es un honor para esta universidad recibirlo esta noche por tres motivos. En primer lugar, porque nuestra universidad, que tiene 37 años, fue el fruto del trabajo mancomunado de uruguayos y españoles, liderados por el padre Manuel Gutiérrez Semprún, que abrieron esta universidad en 1985. En sus primeros años recibió mucha ayuda académica de universidades españolas, como la Pontificia Universidad de Comillas y la Universidad de Deusto, y de otros centros que con el apoyo de la cooperación española enviaron profesores para fortalecer la pequeña universidad. Hoy seguimos teniendo fuertes vínculos académicos con innumerables universidades españolas y recibimos y enviamos cada año a decenas de estudiantes de intercambio. Un segundo motivo tiene que ver con su presencia aquí, ¿no? Hay un pensador uruguayo que se llama Carlos Real de Azúa, que define esta tierra como un país de cercanías. Somos pocos, nos conocemos todos y la llaneza y la cercanía, incluso con los gobernantes y los políticos, es algo cotidiano para nosotros. Es muy frecuente que en nuestra universidad vengan políticos de todos los partidos, autoridades de todos los niveles, y que vengan a conversatorios, a charlas, a clases, que compartan con nosotros la vida universitaria. Ya no es tan común que vengan personalidades políticas internacionales. Aunque nos dieron Lectio Magistralis Michelle Bachelet y Mario Vargas Llosa hace unos años, no es tan frecuente que una personalidad como usted visite esta universidad. Por eso, cuando en el marco de su visita a Uruguay surgió la posibilidad de invitarlo, se lo plantea el Consejo Directivo de la universidad. Bueno, invitamos a Núñez Feijóo a nuestra universidad y le dije, pero somos conscientes que si lo invitamos mañana puede ser Yolanda Díaz o Pedro Sánchez o Santiago Abascal o Pere Aragonés o Ignacio Urkullu, por quedarme solo en España. Y todos dijeron, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la universidad es un lugar de pensamiento, de investigación, de docencia y de involucramiento con la sociedad toda y con el mundo. Y la política en la universidad es un tema de estudio para los de ciencia política, para los abogados, para el comercio, para tantas disciplinas, pero también la universidad es un lugar donde formar ciudadanía y donde se forman ciudadanos. Y el compromiso con la universidad es dialogar con empresarios, agentes sociales, con políticos, con gobernantes y poderlo recibir hoy aquí, y como vamos a ver luego que algunos de nuestros académicos le puedan hacer preguntas sobre su opinión sobre temas que tienen que ver con España y con el mundo, es importante. Nos interesa conocer su opinión. El Uruguay, desde 1984, ha tenido una sucesión de gobiernos siempre tranquila, siempre correcta, siempre respetuosa. Han pasado todos los partidos por el gobierno y nos sentimos felices de ser una de las universidades más completas del mundo. Pero no lo decimos desde la soberbia, porque esas cosas se pierden también si no se cuidan. Y hoy vivimos en Occidente una crisis fuerte en muchos países y sobre todo con sus sistemas de democracia representativa. Hay muchos cuestionamientos y por eso para nosotros el trabajar y el contribuir a la formación ciudadana y a la democracia en nuestros países es un tema fundamental. Por eso lo recibimos con mucha alegría y nos interesa mucho escucharlo. Y por último, déjeme que le exprese algo más personal. El que le está hablando es el nieto de José Fernández García, un gallego nacido en una aldea, Tella, junto a Ponteceso, y de Jesusa Rama Boutureira, de San Benito de Golmar, en Laracha.
Y por eso yo me he sentido siempre un gallego de América y muy orgulloso de mis orígenes. Y es para mí un gran placer, como gallego de América, recibir a un gallego en esta casa siempre, y hoy especialmente a usted. Así que muy bienvenido. Muy buenas tardes. Le decía al rector que no sabía que era gallego, pero desde el primer momento que le vi me di cuenta que era una persona muy inteligente. Confirmo, pues, que la genética hace siempre su trabajo. Querido rector, querida comunidad universitaria, queridos amigos, para mí es un honor poder estar aquí y además ser invitado por esta universidad. Para cualquier ciudadano, para cualquier español, siempre es una oportunidad. Hacen bien ustedes invitar a todos los políticos españoles, porque se lo pasarían muy bien si les escuchan. Es más, si nos invitasen a todos a la vez, se lo pasarían mucho mejor. Pero lo importante es estar en una universidad que es probablemente uno de los testigos intelectuales de las vicisitudes de este país desde hace muchos años. Estamos, por tanto, en un lugar uruguayo por excelencia, americano, español, y, insisto, donde se han formado muchas generaciones de uruguayos que aprenden y han aprendido los valores de moderación y de acuerdo. Y de esto yo quería hablarles, de la moderación y del acuerdo. He tenido la suerte de estar viniendo a Uruguay desde 1990, por tanto desde el siglo pasado, durante 30 años con distintos gorros o con distintas responsabilidades. Primero como funcionario de la Comunidad Autónoma Gallega, mi primer viaje. Después como jefe de la oposición en Galicia, en el que estuve 3 años y medio, después de sustituir al presidente Fraga. Después como presidente de Galicia, en la que estuve 13 años consecutivos. Y ahora, por primera vez, como jefe de la oposición, que es un título que le otorga las instituciones españolas al que lidera el partido mayoritario de la oposición. Por tanto, el venir a Uruguay para mí es venir a casa, es venir a un lugar que me gusta, que respeto, que tengo un gran afecto y que además nos interesa mucho lo que hacen ustedes aquí, porque al final, pues, el Atlántico no divide a los pueblos, sino que simplemente les une. Yo soy un político que ya he cumplido 6 décadas, por lo tanto, soy un político en un momento maduro de la vida, que me declaro hijo de la transición democrática española. Y al decir esto quiero subrayar que me siento muy orgulloso de los españoles que hicieron posible pasar de una dictadura de 40 años a una democracia plena, al país más descentralizado de la Unión Europea y a un país que hasta hace bien poco era un país en la parte baja de la tabla desde el punto de vista de bienestar, de infraestructuras, por supuesto de libertades, y hoy es la 4ª economía del euro y llegó a ser la 8ª economía del mundo. ¿Por qué me declaro un hijo de la transición democrática española? Primero, por edad, porque cuando murió Franco yo tenía 13 años. Segundo, porque en la Facultad de Derecho donde estudié en Santiago nos enseñaron el valor de las leyes y empezamos nuestra generación a estudiar la Constitución española. Y por tanto, creo profundamente en la democracia en mi país, creo en la Constitución como la arquitectura política más importante que ha hecho España desde hace décadas, y estos 44, 45 años de prosperidad, de progreso y de libertad en España son inolvidables. Creo que los principios reformistas son los principios que mejor responden a los deseos de libertad y de progreso de los pueblos. Y no se trata simplemente de una convicción teórica, sino que se trata de una convicción argumentada en un sinfín de tratadistas de derecho político. Pero además de esta explicación, esta teoría del reformismo, de la moderación, del acuerdo,
podemos traer a colación a nuestro poeta español Antonio Machado, que resumió siglos de historia de España con su imagen de las dos Españas. Una de ellas decía: una de esas dos Españas ha de helarte el corazón. Vivimos en España durante mucho tiempo dos Españas antitéticas, antagónicas, entre las cuales no existían puntos de encuentro posible, y vivíamos en trincheras distantes. La guerra civil supuso la expresión más brutal del fratricidio constante al que parecía estar condenada la nación española. Pues bien, la dictadura, como todas las dictaduras, aprovecha una constante trágica de nuestra historia para autojustificarse. Venían a decir los dictadores de la época que sin una mano dura que contenga los malos instintos que los españoles parece ser llevamos en nuestro ADN, no sería posible la paz. Imagino que el argumento no les resultará extraño, así como tampoco el rechazo de la dictadura a partidos e instituciones parlamentarias, bajo la excusa de que los partidos y las instituciones parlamentarias siempre conducen inevitablemente al enfrentamiento. Y frente a ese pesimismo atávico, la transición democrática española, que se inicia en el 76-77, contrapone un lema que resume muy bien el anhelo de los españoles de entonces. Y el lema era, o es, libertad sin ira. Había nacido, pues, en la década de los 70, una tercera España, que no entendía de trincheras y que era capaz de dialogar sobre el presente y sobre el futuro. Se puso a prueba la teoría de que la moderación y el acuerdo son siempre las bases de la buena política. Hubo contratiempos, sin duda, hubo discusiones, hubo siempre, en todo caso, un protagonismo de la sociedad, una generosidad de los que provenían de la dictadura, de los que provenían del Partido Comunista de la República, de los socialistas, de las gentes más de derecha, y siempre hubo una gran influencia positiva de las instituciones como la Iglesia, que entendió perfectamente que estábamos en una tesis y en un tiempo totalmente distinto al vivido en los 40 años de dictadura, y empezó a construir y a ser partícipe de la apertura, de la aventura de estrenar una democracia sin un tiro, sin un problema, sin un altercado. Pues bien, la moderación y el acuerdo no solo son principios hermosos. En mi opinión, la moderación y el acuerdo son principios que funcionan. Han funcionado en España. La moderación y el acuerdo ha permitido la Unión Europea, que es el proyecto más importante de Occidente en los últimos siglos, y es preciso, por tanto, recalcar estos principios porque algunos, el de la moderación y el de la concordia, los identifican con el pensamiento débil. Y en política, como en la vida, hay apariencias que engañan. Los regímenes autocráticos aparentemente son fuertes, pero en el fondo son débiles. ¿Por qué? Porque son inflexibles. Sin embargo, las democracias parecen más frágiles y sin embargo son más robustas. Yo suscribo esa idea expresada por un político y un economista italiano que asegura con ironía disimulada que la democracia y la economía tienen los siglos contados. Pues quiero decir con ello que la moderación y el acuerdo nunca son debilidades, siempre son fortalezas. Sin embargo, la historia no ha llegado a su fin, como asegura Fukuyama en una célebre tesis que últimamente ha matizado. La historia prosigue y, por tanto, la democracia, que promueve la moderación y el acuerdo, siempre encuentra nuevos adversarios. Adversarios, por supuesto, que intentan erosionarla. Ya no se trata de dictaduras, pero sí de movimientos políticos más sutiles que aprovechan el descontento social, ¿para qué? Para deslegitimar la democracia representativa. El momento de su surgimiento es similar a otros momentos históricos. Entre la Gran Depresión de 1929 y la Gran Recesión del 2008,
Existe ese paralelismo social y político. En el primer hito, en la del 29, se generan parte de las dictaduras clásicas, en tanto que en el segundo, la del 2008, se generan nuevos movimientos populistas. Admitamos que los cantos de sirena de estos nuevos populismos pueden ser y son muy seductores para una parte de la población que necesita, cuando hay un problema, visualizar el culpable. Y además, parte de la sociedad que no admite medias tintas. Hemos de buscar un culpable y, por tanto, nosotros exculparnos y abstraernos de la necesidad de buscar una solución. Por fortuna, para los que queremos en la democracia representativa, las secuelas del populismo no son solo hipotéticas. Allí donde ha tenido la oportunidad de ejercer el poder, el populismo, sea a escala estatal, sea a escala municipal, sea a escala regional, ha exhibido siempre las mismas carencias. Siempre se produce una colisión entre el puro activismo y la gestión, con las concebidas consecuencias negativas para la población. Y como el populismo siempre fracasa en la gestión, intenta ocultarlo con más dosis de activismo. Y así hasta caer en el infernal círculo vicioso. Como el populismo es lo contrario a la razón, como el populismo es lo contrario a la gestión, hemos de ocultar nuestros problemas de gestión con mayor activismo. Y así siempre estar especulando sobre los culpables, sobre los otros, para intentar evitar la responsabilidad de la falta de gestión que supone el populismo. Y frente a eso, las democracias representativas son más modestas en sus proclamas y más eficientes en la gestión. La explicación está en esa misma realidad. Porque las democracias han de gestionar la realidad. Y la realidad no tiene cánones rígidos. La realidad se modula de forma constante. Y por eso la democracia ha de ir modulándose de forma continua. En consecuencia, la gran diferencia entre un demócrata y un populista es que el primero se esfuerza en mejorar la realidad sin negarla. Y el populista se empeña en negar la realidad y construir escenarios o paraísos artificiales que acaban siendo infernales. A simple vista, las reformas y el consenso son menos atractivas que la revolución y el disenso. Requieren un constante trabajo, requieren una conciliación entre intereses contrapuestos y una búsqueda interminable de puntos de encuentro. Al reformista no le basta con tener razón, sino que ha de compartirla. Al reformista no le vale con que sus ideas sean buenas. Ha de ser consciente de que si mira para atrás y no le sigue nadie, es que opción 1, sus ideas no son buenas. Opción 2, aun siéndolo, no es capaz de convencer a los demás. Y a pesar de este hándicap, que lo tiene, cualquier avance social que recordemos siempre se va consolidando en fruto de pasos progresivos, de reformas que se van acumulando en el tiempo, van cristalizando y van cambiando a la sociedad. Ustedes objetarán que a pesar de los logros de las políticas inspiradas en la moderación y el acuerdo, el populismo ha logrado cautivar a sectores importantes de población en países democráticos, y es verdad. Conviene reiterar que no es la primera vez en la historia que esto ocurre. Las lecciones del pasado ayudan a entender los movimientos de carácter populista. Y estos movimientos o son fugaces o derivan en un régimen dictatorial. Es decir, o se diluyen debido a la incapacidad real de resolver los problemas, o rompen el juego democrático y se consolidan como una dictadura. La normalidad no forma parte de sus pautas. No les interesa gestionar la realidad. La realidad la crean ellos. La realidad paralela a la realidad real. Y en todo caso, algo habremos hecho mal los defensores de la democracia representativa cuando surgen movimientos populistas. ¿Qué es lo que pasa? Las crisis siempre influyen a favor de los movimientos populistas.
Las redes sociales. Las redes sociales no son propicias para un debate político pausado, al contrario. Y quizás habría que añadir un tercer factor al movimiento populista, y es el abandono de las emociones para un político democrático. Y es que un político democrático, cuando tiene que tomar una decisión compleja para su país, tiene que interactuar con ese país, tiene que explicar por qué adopta esta decisión y tiene que buscar emocionalmente la comunión y el contacto con las personas que van a sufrir una decisión compleja, difícil e inevitable que tiene que adoptar un político democrático. Ciertamente no todo es fría racionalidad en la comunidad política. Si lo fuera, estaríamos a las puertas de una sustitución de los políticos por la inteligencia artificial. Tenemos este problema de crecimiento económico, tenemos estos inputs, tenemos estas posibilidades, completamos el diagnóstico, interactuamos y aplicamos el tratamiento y ya está. No. Esa es la gran dificultad de la democracia. El ser humano es muy complejo y esa complejidad ha de ser contemplada en todas las dimensiones del ser humano, si no queremos que sus emociones sean capitalizadas por el populismo. Tal vez en esa gran recesión, cuyo inicio datamos en el 2008, es decir, hace nada, haya habido por parte de los representantes de la democracia representativa un déficit emocional que impidió una correcta comunicación con algunos sectores de la ciudadanía. Decisiones correctas, decisiones que el tiempo corroboró que eran correctas, pero carecieron en ocasiones de una cobertura emocional. Y de ahí surge, en España, por ejemplo, el movimiento de los indignados del 15M, que dio lugar a un partido populista de extrema izquierda, ahora en el gobierno de España, y como reacción a otro partido también populista en el otro lado del arco parlamentario y del arco político, como contrarreacción al primero. Pues bien, si echamos un vistazo a las alocuciones de Churchill, comprobaremos cómo la emotividad, como la transmisión emocional de las decisiones complejas en momentos difíciles son el éxito de esas decisiones. Lo de sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, los británicos lo entendieron perfectamente y no se entregaron al nazismo alemán. Quienes abogamos por la moderación y por el acuerdo hemos de tener siempre presente que el pueblo al que nos debemos es un pueblo adulto, es un pueblo capaz de entender lo que pasa y es un pueblo capaz de comprender las decisiones que es necesario adoptar en el caso de que se comuniquen bien, se presenten bien y se ejecuten bien. Esta convicción me ha guiado en mi etapa al frente del Gobierno de Galicia, donde no han faltado crisis. Entré en el gobierno en el año 2009, por lo tanto, en la gran recesión del año 2008. Empezamos a hablar de austeridad en Galicia, cuando el gobierno en Madrid todavía era un gobierno socialista y la palabra austeridad no se llevaba porque se negaba la existencia de la crisis. Y empezamos a tomar decisiones en el año 9 y en el año 10 y en el año 11 y en el año 12, en el cuarto año del mandato, los gallegos no solo nos dieron la segunda mayoría absoluta, sino que nos incrementaron la mayoría absoluta a un gobierno que había ajustado el gasto público, que había pagado lo que se debía y que no gastaba más de lo que se tenía. Proseguimos con la misma receta del realismo y de la explicación, y en el año 16, cuando no había ya mayorías absolutas en ningún lugar de España, los gallegos volvieron a darnos su confianza por tercera vez consecutiva con una mayoría absoluta. Llegó la pandemia en el año 19, tocaban elecciones en el año 20. Hicimos las elecciones en un momento valle de la pandemia, cuando habían bajado los contagios, empezaba el verano y en consecuencia la transmisión del virus era menor, se vivía más tiempo en espacios públicos. Hicimos elecciones en el mes de julio y a un gestor de la pandemia le incrementaron la mayoría absoluta por cuarta vez. Por tanto, intentamos hablar con rigor, pero también con la emoción precisa para transmitir la idea
de que era necesario hacer esfuerzos presupuestarios, esfuerzos de contención de gasto, esfuerzos de rigor en la gestión de las cosas públicas y esfuerzos también en materia de salud pública, como ustedes brillantemente, además, han hecho en la gestión de la pandemia durante los años 19 y 20. Pues bien, yo no quiero finalizar sin expresar mi optimismo sobre la prevalencia de los valores, de la tolerancia y del acuerdo, de los valores democráticos, con todos sus defectos y con todos sus achaques. La democracia representativa posee tres fortalezas inigualables. La primera, representa como ningún otro sistema político las facetas más nobles del ser humano. La segunda, sabe canalizar conflictos internos inherentes a la convivencia. Y la tercera, ha demostrado su eficacia en la gestión de los asuntos públicos, las libertades individuales, la justicia independiente y, por lo tanto, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la creación de riqueza, las capacidades de emprendimiento de la gente, la formación y la educación como pilar básico de una sociedad democrática, son, sin duda, valores que la democracia cultiva. Y la democracia, además, tiene una enorme ventaja, y es que te permite no solamente elegir al gobierno, sino cambiarlo. Y eso es muy importante. No se trata de elegir al presidente de la República Oriental del Uruguay, se trata de la posibilidad de cambiarlo cuando no convence. Es verdad que aquí ustedes no pueden volver a presentarse. No sé si aquí puede haber algún candidato a la presidencia de la República o no, pero no van a poder volver a presentarse, salvo un mandato en el medio. Pero en Europa sí. Y por tanto, la democracia es muy certera. Elige y después deslegitima al elegido. Eso es un valor fundamental. Y hasta aquí las reflexiones de un hijo de Galicia, igual que el rector, el nieto y yo hijo, también nieto, que siempre acude a este lado del Atlántico con una palabra en los labios, que es gracias. Gracias por albergar a tantos gallegos acá. Gracias por ser una de las ciudades más importantes de Galicia, Montevideo. Nosotros ahora albergamos a 80.000 uruguayos en España, ustedes a 67.000 españoles en Uruguay. Se ha invertido un poco la balanza. Y sé que estoy en el Uruguay que ha sido el hogar, insisto, para muchos compatriotas que fueron víctimas de la pobreza, que se vivió en España en la década de los 50, de los 40, después de la guerra. También hijos del exilio, que se vivió en España después de la Guerra Civil. Y aquí encontraron acogida y forjaron sus ideales, y que posteriormente ayudaron a Galicia y a España, con muchas divisas que trasladaron allá. Gracias, en fin, por poder compartir en esta histórica universidad las ideas en las que creo y las que he practicado en mi vida política, la moderación y el acuerdo. Es fundamental, no es la tibieza, al contrario, es la fortaleza. Sin acuerdo, las leyes duran poco tiempo. Con acuerdo, las leyes tienen décadas de supervivencia. Con moderación, las cosas son escuchadas con atención. Con visceralidad, las cosas son escuchadas con miedo. Por eso no se trata de tener planteamientos revolucionarios, sino evolucionarios. Y es que los pensamientos y las personas van evolucionando. No soy partidario de las rupturas ni de los quiebros. Soy partidario de los avances sociales, de las reformas constantes y de la ambición bien entendida, que es que desde la política la gente pueda vivir con más libertades, pueda vivir también con responsabilidades y pueda mantener una atmósfera de respeto hacia los demás y de libertad para poder vivir de acuerdo con los criterios y los valores que cada persona elige. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy amables.
Muchas gracias, señor Feijóo. Vamos a pasar a una ronda de preguntas formuladas por académicos de la universidad. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Rosario Queirolo. Soy profesora del Departamento de Ciencias Sociales acá en la Universidad Católica. Y después de escucharlo, usted hizo muchas referencias al populismo y a la democracia representativa por otros lados. Y mi pregunta iba en el sentido de que, bueno, muchas veces los populismos crecen cuando los partidos políticos tradicionales dejan de representar los intereses de la ciudadanía. Entonces, un poco, la pregunta va por el lado de qué responsabilidad usted considera que tienen partidos políticos tradicionales, partidos políticos como en España y en otras partes también, pero en particular en España, como el suyo, como el PSOE, en la aparición, ¿no?, de los populismos. Así también ayuda a pensar que en América Latina estamos como bastante acostumbrados a los populismos, pero creo que este vínculo también con la falta de representación que se puede llegar a dar por los actores que antes representaban esos intereses es algo que está bueno que también desde los propios partidos se discuta. Gracias. Efectivamente, los populismos brotan. Yo intentaba darles 3 explicaciones. Normalmente brotan cuando hay crisis. Cuando hay bienestar, hay menos incidencia. En este momento, además de las crisis económicas que puede haber, y en este momento en Europa la está viendo y con fuerza, tenemos una crisis energética, tenemos una crisis alimentaria, tenemos una crisis de precios, una crisis de bajo crecimiento. Tenemos, por tanto, un conjunto de factores que, unidos a una guerra por la invasión de Ucrania en un estado soberano, perdón, de Rusia en el estado soberano de Ucrania, pues estamos produciendo muchas tensiones, ¿no? Nosotros tuvimos 3 crisis continuadas. La crisis financiera, desde el año 8-9 al año 14-15, cuando estábamos empezando a recuperarnos el crecimiento económico, cuando las empresas y los particulares empezaron a pagar sus deudas, cuando los estados empezaron a bajar su deuda pública e incrementar el crecimiento y por lo tanto la recaudación, cuando empezamos a hacer una política económica sana, surge de forma impactante la pandemia, una pandemia que no vivíamos en los últimos 100 años, una pandemia global, que la comunidad científica reacciona de una forma excepcional y consigue principios activos, vacunas, para solucionar la propagación del virus y mantener a la mayoría de la gente pues, inmunizada. Y cuando esto ya estábamos empezando a salir de la pandemia, viene pues, el impacto mundial después de un parón, probablemente el primero que recordamos de las grandes fábricas del mundo, básicamente aquellas que se sitúan en Asia y de una forma muy especial en China. Eso adicionalmente trae una crisis en Europa como consecuencia de la guerra, insisto, y Europa entra con un problema energético de primer nivel porque el primer suministrador de gas y de hidrocarburos en Europa es Rusia. Y las grandes economías europeas como Alemania, pues prácticamente dependen el 100% de su gas de Rusia. Por tanto, durante las crisis pues surge el populismo. Adicionalmente, como le decía, estamos viviendo una etapa de pospandemia y una etapa en la que ya llevamos varios años de la importancia de las redes sociales, la importancia en la posverdad, la importancia en la apariencia, la importancia en la que la mentira a veces vence a la verdad de forma constante. Y la política, fundamentalmente, en mi opinión, tiene como objetivo que es que la verdad le gane a la mentira. Pero las redes sociales facilitan que la mentira gane a la verdad. Porque el coste de información es tan grande, porque discernir una noticia correcta, fundada, de un comentario infundado, pues no es fácil. Y las redes sociales, en mi opinión,
todavía no hemos sido capaces de acomodarnos a ella para formar opinión y para distinguir la verdad de la mentira. Y después está el problema de las democracias y el problema de los gobiernos que no conectan emocionalmente con la gente y que tienen que adoptar decisiones complejas, como ordenar el gasto, o cómo bajar una deuda pública excesiva, o cómo incrementar la productividad, o cómo decirle a la gente que no es lo mismo aprobar que suspender. Hay sistemas educativos donde aprobar y suspender es más o menos parecido, ¿no? Donde lo importante es pasar de curso. Bueno, entonces el populismo, lógicamente, se cría en esas salsas. Y adicionalmente, es evidente que los partidos tradicionales pues cometen errores, como todo el mundo, ¿no? Todas las instituciones cometen errores. Partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista cometen errores porque hubo dirigentes que no fueron honestos, hubo corrupciones y corruptelas en partidos que se creían, por haber gobernado mucho tiempo, que podían seguir en el gobierno a pesar de no tener comportamientos honestos. En definitiva, pues el populismo está acechando siempre a la democracia liberal, siempre. Lo cual no significa que la democracia liberal no sea la forma, pues, lo podemos decir, la forma mejor de gobernanza de un país o, si usted quiere ser pesimista, la forma menos mala de la gobernanza de un país. Porque vuelvo a reiterar, lo fundamental en la democracia no solamente es que se puede elegir un gobierno, sino, si te has equivocado, que le puedes cambiar. Mientras que en el resto no lo puedes cambiar. Porque entonces empezamos con el cercenamiento de las libertades, con la ocupación de los medios de comunicación, con la apropiación de las instituciones del Estado por los gobiernos, por el pensamiento único, por la subvención de los ciudadanos, por el Estado asistencialista, y por tanto empezamos ya a perder la decisión de emprender, empezamos a limitar nuestros derechos de crear, empezamos a tener una educación reglada y controlada por el gobierno de turno, empezamos a disminuir la libertad de los medios de comunicación, empezamos a ocupar las instituciones de la justicia y automáticamente entramos en una economía estatalizada donde es el gobierno el que decide lo que se gana y es el gobierno el que se hace propietario de los medios de producción. Y entramos en unas derivas conocidas en algunos países no muy lejanos de aquí, pues que producen lógicamente un empobrecimiento de la sociedad y una pérdida de libertades y de derechos civiles fundamentales, ¿no? Donde, insisto, la democracia hay que cuidarla, pero no conozco ningún sistema mejor que esa democracia. Y los partidos políticos, pues de vez en cuando, pues hay que reestructurarlos y reconvertirlos, pero insisto, no conozco ningún sistema mejor que este, en el que haya un equilibrio entre las libertades, las obligaciones, los derechos, el crecimiento económico. Es muy difícil conseguir todo esto, pero ese es el equilibrio inestable que hace grande al régimen democrático, a la democracia liberal. Buenas noches. Ante todo, felicitaciones por la disertación, ha sido un gusto escucharlo. Mi nombre es Diego Gamarra, profesor de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho de esta universidad. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los principales desafíos que entiende que todavía enfrenta España en relación con las corrientes independentistas? ¿Y cuál estima que ha sido el papel que el Tribunal Constitucional ha desempeñado en relación con este conflicto? Muchas gracias. Bien, hay veces que un país tiene algunas contradicciones internas importantes, ¿no? España y Francia son los dos países más antiguos del mundo. Al menos son las dos naciones más antiguas del mundo. Nosotros solo tenemos 500 años de antigüedad. Y entonces hay algunas partes de España que
se ponen en el diván del psiquiatra y se preguntan ¿qué son? ¿Qué somos? ¿Somos españoles o no? Consultada la historia, hay pocas dudas al respecto. Y el nacionalismo, en mi opinión, es una forma de populismo. Puede no ser populista en el ámbito económico, puede ser un nacionalismo democrático, pero siempre intenta confundir a un determinado pueblo de que todos los males son como consecuencia de alguien externo y que todos aquellos anhelos que no se hacen realidad siempre tienen un causante que está fuera del pueblo al que pretendo proteger. España es un país muy diverso, a pesar de ser pequeño. 47 millones de ciudadanos, es un país mediano. Y si lo comparamos con los grandes países del mundo, bueno, pues al final somos una provincia china. Y tenemos un movimiento independentista, tuvimos dos movimientos independentistas, uno en el País Vasco y otro actualmente en Cataluña. El del País Vasco fue un movimiento independentista violento, con una banda terrorista conocida, ETA. Algunos de los dirigentes de ETA estuvieron exiliados en Uruguay y hasta que Uruguay entendió que eran terroristas, pues no pudimos avanzar en ser juzgados. O hasta que Francia entendió que un etarra no podía cruzar la frontera y convertirse en un disidente político, pues nos costó un poco de tiempo en convencer a las autoridades francesas y de otros países de la Unión Europea que realmente se trataba de una banda terrorista. Una banda terrorista que causó 900 muertos y más de 10.000 heridos. Una banda terrorista que todavía hoy 300 asesinatos están sin clarificar, sin saber cuáles son sus autores. Hizo mucho daño. Y esta banda terrorista, cuando más gente mató, fue durante la democracia. ¿Por qué? Porque pretendió que la Constitución española conllevase a la configuración del País Vasco como una nación independiente de la nación española. Y como no consiguió sus fines, siempre interpretó que la Constitución española era una evolución del franquismo. Esos eran al menos sus planteamientos teóricos. Pero bien, aguantamos, los grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, aguantamos, sufrimos muchas bajas, había semanas en las que todas las semanas había un atentado, un guardia civil, un policía nacional, un cuartel de la Guardia Civil, una bomba en el Corte Inglés, una bomba en una calle. Aguantamos, porque esa es la ventaja de la democracia, y aguantamos cumpliendo las leyes, cosa que los terroristas, su objetivo fundamental era, al resguardo de las leyes, poder cometer atentados. La presunción de inocencia, la falta de prueba, todo esto es digamos, la umbría de la democracia, y lo que tenemos que pagar los demócratas para intentar que la justicia sea una justicia independiente y una justicia contrastada. Bien, ahí la verdad es que el Partido Popular y el Partido Socialista mantuvieron un acuerdo, y un lehendakari que presentó un proyecto de autodeterminación del País Vasco, un texto, se fue a las Cortes Generales, lo presentó en las Cortes, el Partido Popular y el Partido Socialista votaron mayoritariamente, eran más del 80% a la Cámara, y lo tuvo que retirar. Se acabó. Y surgió un movimiento independentista en Cataluña, después de este. El movimiento independentista en Cataluña no fue como el País Vasco, no fue un movimiento violento, salvo algunas secuencias y algunos años de una organización terrorista, Terra Iure, pero fue una cuestión muy puntual. Bien. Ahí se proclama el Parlamento de Cataluña la independencia de Cataluña del resto de España. ¿Y qué hizo la democracia? Pues actuar conforme a la ley. Eso está tipificado en el Código Penal como delito de rebelión y delito de sedición. Fueron imputados, fueron juzgados y fueron condenados por el Tribunal Supremo.
¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que a mí me preocupa que ocurre en este momento en mi país? Pues que el gobierno actual tiene como socios parlamentarios a esos partidos independentistas. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Por tanto, este es nuestro problema crónico de que Cataluña y Euskadi, ahora más Cataluña, pues producen tensiones territoriales a la nación más antigua, junto con Francia, de la Unión Europea y del mundo en este caso. Ahora, el derecho europeo está claro, los tratados de la Unión Europea están claros, no existen más naciones que los estados que conforman en los tratados y nadie puede romper la unidad nacional y mantenerse en la Unión Europea. Perdería el pasaporte de la Unión, saldría fuera del euro y quedaría fuera de las instituciones europeas, ¿no? Por tanto, la democracia se ha de proteger a sí misma y la democracia tiene metodología para hacerlo. ¿Qué planteamos nosotros? Pues en la época del presidente Aznar, después del plan Ibarretxe, el vasco al que yo me hacía referencia, tipificó en el Código Penal la convocatoria de referéndum ilegal como un delito. Y sorprendentemente, cuando Aznar abandona el gobierno, el siguiente presidente del gobierno, el señor Zapatero, destipifica ese delito, modifica el Código Penal y ya no es un delito la convocatoria de un referéndum ilegal en España. Creo que lo que hemos de hacer es volver a tipificar ese delito para que cualquiera que convoque un referéndum ilegal en nuestro país sobre la integridad de la nación española, y usted que es profesor de Derecho Constitucional sabe que en todas las constituciones la integridad territorial de un país es un principio básico que inspira el texto constitucional. Pues la integridad territorial española viene en el artículo 2 de la Constitución, donde dice claramente que España es una nación indisoluble y que garantiza la autonomía de las comunidades y regiones que la integran, pero partiendo de la indisoluble nación española. Pues bien, es un atentado a los principios fundacionales de la Constitución y, por tanto, lo que debemos de hacer es protegernos con las leyes y protegernos con los acuerdos y la tolerancia. Y en este momento, en mi opinión, nos falta acuerdo con el Partido Socialista para recomponer la integridad de la nación española como un principio irrenunciable de cualquier gobierno democrático que elija el pueblo español cada 4 años. En mi opinión, tenemos en este momento ese hándicap que espero poder en los próximos años subsanarlo, volviendo otra vez a ese consenso constitucional. Buenas noches, Rosina Pérez Aguirre, profesora de las maestrías en educación de la Escuela de Posgrados. Agradezco su presentación y bueno, Uruguay está embarcado en este momento en una transformación educativa para el 2023, así que mi pregunta va un poco por ese lado en cuanto a la experiencia de España. ¿Considera usted que la transformación educativa que impulsa el actual gobierno de España es un avance hacia lo que hoy es común o al menos tendencia en el mundo, hacia el enfoque de competencias en educación? Y la segunda parte de la pregunta es si le parece que resulta posible acordar sobre ciertos principios y ejes fundamentales en la formación que no sean modificados por cada gobierno y evitar así la proliferación de leyes de educación que duran el tiempo de cada periodo de gobierno. Muchas gracias. Es el principio de la moderación y del acuerdo el que yo instaba en esta improvisada reflexión que he intentado trasladar a ustedes. Y si es necesaria la moderación y el acuerdo en algo, es en la educación. Y lamentablemente en mi país, como usted deja intuir, pues cada vez que hay un gobierno se cambia el modelo educativo. Eso es malo. Usted me pregunta si yo estoy de acuerdo con el actual modelo educativo español y he de decirle contundentemente no. No. No porque se ha disminuido la autoridad del profesor. No porque se ha sustituido la cultura del esfuerzo por la cultura de ir a clase y de pasar de curso. No porque
ya no se distingue muy bien, lo decíamos antes, entre suspender y aprobar. Y no porque yo no conozco a nadie que haya conseguido metas en su vida sin un trabajo, a veces duro, ingrato. Ya el mismo momento biológico de nacer es un momento traumático, tanto para la madre como para el bebé. Y la vida conlleva, sin ninguna duda, toma de decisiones, momentos complejos, sacrificios en muchos casos, momentos muy dolorosos. Y yo no comprendo la educación que sea simplemente un proceso en el que tú asistes o no a clase y automáticamente por el hecho de ser ciudadano uruguayo de 14 años vas a pasar al siguiente curso a los 15 y así a los 16 y así lo vamos trampeando, ¿no? Yo no creo en eso. No creo en eso. Y por tanto la cultura del esfuerzo, la diferencia entre aprobar y suspender, la autoridad del profesor, me parece determinantes. Me parece también que los valores que han inspirado las civilizaciones, la moderación y la tolerancia del que refería, pero también la verdad, que es un valor muy importante en una sociedad. La verdad es una herramienta muy potente, porque al final, cuando tú estás manteniendo una tesis y otro mantiene otra tesis, no puede ganar el mejor orador. Tiene que ganar aquel que se aproxima más a la verdad. Porque si no, esto no va de discursos, esto no va de prédicas, esto va de realidades. Y ese tipo de valores, creo que son valores que no caducan. Estarán de moda o no, pero las modas, como su propio nombre indica, tienen un periodo de tiempo concreto. Y hay valores que no son modas, son valores fundamentales, en los que se sustenta la dignidad humana, en los que se sustentan los derechos humanos y en los que se edifican las sociedades y las civilizaciones. Por tanto, creo que España tiene cosas, sin duda, muy importantes, pero el sistema educativo probablemente no estemos en nuestro mejor momento. Y no significa que no tengamos buenas universidades, que no tengamos buenos grados, que no tengamos un nivel medio de educación pues, notable. Pero claro, fíjese, cuando usted tiene un abandono escolar preocupante, usted puede tener la tentación de decir, oiga, vamos a bajar el abandono escolar. ¿Cómo? Pues pasando de curso. Automáticamente, estadísticamente, el abandono escolar disminuye. Pero esto es una trampa estadística que no vale para nada, ¿no? Por tanto, no, creo que el sistema educativo español en este momento es un sistema que adolece de principios básicos y que los exámenes para algo se hacen, que es para acreditar el conocimiento. Yo ya lo que no me meto son con las tendencias pedagógicas actuales, con los conocimientos que hoy hay que atesorar y memorizar. En esos asuntos yo no me meto, pero lo que tengo muy claro es que no se puede llegar a la meta sin hacer un esfuerzo previo para traspasarla. Y cuando ya el que compite y el que no compite tiene el mismo tratamiento, entonces estamos entre sociedades que acabarán en una enorme decadencia. Y no creo que la decadencia sea algo que ningún gobierno pueda permitirse para su país. Buenas noches, señor Núñez Feijóo. Soy Nicolás Dorronsoro, navarro, de Pamplona. Me piden aquí por el pinganillo si podría contestar dos últimas preguntas haciendo un esfuerzo de síntesis. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión le merece el calentamiento global? ¿Qué efecto cree que está teniendo en España en este momento y qué efecto cree que va a tener en el futuro en España? ¿Y qué piensa hacer al respecto cuando sea presidente del Gobierno? Muchas gracias. Todos los científicos coinciden en que hay un calentamiento global de la atmósfera, todos los científicos coinciden en que hemos de emitir menos CO2 y la comunidad científica, salvo algunas excepciones, tiene comúnmente aceptado
de que estamos descuidando el planeta y estamos descuidando los equilibrios de una cosa perfecta que es la Tierra, ¿no? Y es que realmente es un milagro que todo funcione con una matemática pues desconocida desde el punto de vista de los principios básicos del equilibrio permanente de este planeta. Por tanto, lo primero es aceptar que tenemos un problema. Si lo negamos, el negacionismo no conduce a nada. El segundo es tomar decisiones con una planificación racional, eficiente y cumplible. Porque aun teniendo una buena idea, si lo planificas de forma improvisada, no lo ejecutas. O si lo quieres ejecutar, produces unos efectos secundarios desde el punto de vista de pérdida de puestos de trabajo, desde el punto de vista de encarecimiento de la energía, pues automáticamente ahí se produce muchos desertores que ni empiezan a negar el problema porque no admiten las consecuencias para paliarlo. Por tanto, una transición energética ordenada es algo y algún compromiso que tenemos que asumir, pero no los países individualmente, que también, sino la comunidad internacional. En Europa en este momento estamos con un periodo de transición energética, tenemos que llegar prácticamente a emisiones cero en los años 30, hemos de abandonar los motores de combustión en los años 30, 35, me refiero a coches, y bueno, eso está bien. El problema es que los europeos somos el 5% de la población del mundo. Y comprenderá usted que si el 5% de la población mundial hace unos enormes esfuerzos económicos, industriales, energéticos y sociales para disminuir las emisiones y el 95% de la población, mayoritariamente algunos países asiáticos, que tienen más de 1.200, 1.300 millones de ciudadanos, comprenderá usted que no vamos a ser muy eficientes. Pero dicho esto, no estoy justificando el que no lo hagamos, al contrario. Ahora, hemos de hacerlo de forma pausada, con un calendario que no conlleve dejar a nadie atrás y con un planteamiento no visceral, sino científico. Y sobre el cambio climático debemos de utilizar más la tecnología y menos la ideología. Y detrás del cambio climático a veces hay mucha ideología y menos tecnología. Por tanto, hagamos las cosas de acuerdo con la comunidad científica y con los tecnólogos que nos están planteando cómo podemos ir disminuyendo las emisiones de CO2 y cómo podemos hacer energías renovables alternativas. Pero lo cierto y verdad es que todo lo que hagamos siempre tiene impactos, ¿no? Si hacemos un parque eólico en una sierra preciosa, tenemos un impacto paisajístico enorme. Si hacemos eólica marina en lugares de pesca, tenemos un conflicto con los pescadores. Si utilizamos los campos de cereal para instalar placas fotovoltaicas, estamos produciendo un desequilibrio medioambiental en esa zona y adicionalmente una falta de grano y de provisión importante. Por tanto, el asunto tiene sus complejidades y producir energía siempre es determinante. Si ponemos plantas de energía nuclear, pues habrá mucha gente que no esté de acuerdo, en ningún caso. Si hacemos fracking para extraer gas, tendremos un conflicto, pero después esos países que prohíben el fracking le compran el gas a otros países que lo producen con fracking. Por consiguiente, insisto, yo creo que hemos de actuar claramente contra el calentamiento de la atmósfera, que hemos de emitir menos CO2, sin duda, y que hemos de establecer tratados internacionales al respecto y hacer transiciones energéticas razonables en los tiempos adecuados para ir inevitablemente hacia un planeta mucho más equilibrado y, por supuesto, también tener mucho cuidado con las deforestaciones, con las contaminaciones de los océanos, ya sea de plástico o de sustancias químicas, contra
contra las basuras que se lanzan en los cauces fluviales. En fin, es un conjunto de cuestiones, no solamente de CO2, porque al final, si plantamos muchos árboles y cuidamos mucho el bosque, tendremos menos problemas de CO2. Si por el contrario el objetivo es no emitir CO2, pero a la vez no tenemos un plan forestal adecuado, pues estamos haciendo las cosas de forma incompleta. Pero, vamos, la respuesta, sí, debemos de avanzar en esto sin duda, pero con racionalidad. Y cuando tengas alguna duda, pregunta al que sabe. Y no vivamos algunos políticos de algunas ideologías que son más políticas que honestas. Por tanto, hagamos las cosas con rigor. Con moderación, que yo decía antes. Buenas noches. Aquí Marco Soto, decano de nuestra Escuela de Negocios. Primero que nada, agradecerle la generosidad en su pensamiento y la claridad para transmitirlo. Finalmente, como última pregunta, me gustaría traerlo un poquitín a la región. Y cuando hablamos de la región, indudablemente o ineludiblemente, es hablar de Brasil. Me gustaría preguntarle cómo evalúa el último proceso electoral allí, sus días posteriores, y permítame un sesgo comercial, evalúa o cómo evalúa o con qué expectativas tiene respecto al gobierno electo en referencia al necesario acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ustedes tienen una proximidad y una relación de vecindad con Brasil y seguro que poco le puedo aportar yo desde Europa sobre lo que acaba de ocurrir hace unos días en Brasil. Hay un resultado por 2 puntos de diferencia más o menos, donde por otra parte los estados que conforman la nación brasileña pues han girado, en algunos casos se mantienen muchos en el ámbito de los partidos de derechas, y también las cámaras no son mayoritarias, al menos de momento, del presidente electo, el señor Lula, ¿no? Entiendo yo que debemos de volver otra vez a ir hacia el pragmatismo en la política y los pactos, porque Brasil es un continente, 200 millones de ciudadanos, que tiene muy poco que ver con los del norte y el sur, los de interior y la costa. Realmente es un país muy complejo y un país que es muy importante para esta región que funcione bien, y también para el mundo. Es muy importante que funcione bien, que se consolide sin tensiones este cambio, que todo parece indicar pues es el cambio que los brasileños han decidido. Sobre el Mercosur, nosotros como españoles somos absolutamente partidarios de establecer un acuerdo comercial, un tratado comercial entre la Unión Europea y esta región. Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, junto con la Unión Europea, son cerca del 25% del Producto Interior Bruto del mundo. Son 750 millones de ciudadanos. Tenemos muchísimos lazos históricos y culturales que acreditan que es un buen tratado, sería un buen tratado. Hay tensiones e intereses. Hay tensiones e intereses de la agricultura europea, hay temor de los agricultores europeos sobre la capacidad instalada de la agricultura y de la ganadería en esta zona. Bien, todo este tipo de cosas siempre ocurren. Cuando la Unión Europea se fue ampliando, pues siempre había tensiones de los países que se incluían dentro del perímetro de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues es probable que Europa viva ensimismada a veces y tenga una sensibilidad escasa en relación con esta zona del mundo, con esta región del mundo, ¿no? Pero yo soy firmemente partidario de avanzar y de consolidar un tratado de libre comercio con las especificaciones que se concreten entre Mercosur y la Unión Europea. Creo que es bueno para Mercosur, bueno para la Unión Europea y, en definitiva, bueno para los ciudadanos, que son a los que servimos. No tenemos más objetivo que los ciudadanos vean un poco mejor, que las economías sean más productivas, que la competitividad de la economía
haga discurrir el cerebro y, por tanto, que tengamos un incremento de la calidad de vida. Tenemos 300 millones de consumidores en Europa, muy exigentes en calidad. Tenemos unas normas muy exigentes en materia de salud pública, de trazabilidad de los alimentos, de las condiciones higiénico-sanitarias en las que se puede producir y comercializar. Creo que es bueno para subir la calidad de nuestros socios del Mercosur, y el Mercosur abre el abanico a un mercado de 300 millones de consumidores con una renta per cápita bastante alta. Por lo tanto, se compagina bien, se complementa bien y sería, creo yo, una apuesta decidida por las comunidades europeas y la comunidad del Mercosur. Por tanto, yo creo que sería muy bueno. Yo me apunto a impulsar ese proyecto que lleva lamentablemente bastantes años en punto muerto. Gracias, señor Feijóo, por su tiempo y disposición. Agradecemos a todos los presentes por venir. Muy bien. Muchas gracias.